Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto. Felipe se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de la reina Candace y administrador de sus bienes, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de regreso, sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a esa carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de los vivos. El etíope le preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe tomó la palabra y, partiendo de este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el etíope: mira, aquí hay agua. ¿Qué dificultad hay para que yo sea bautizado? Felipe le contestó: si crees de todo corazón, se puede. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza, bajaron los dos hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba de pueblo en pueblo hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Bendigan pueblos a nuestro Dios. Hagan resonar su alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclama al Señor tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclama al Señor tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor tierra entera.
Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios, y todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy esta palabra es fantástica, maravillosa para cada uno de nosotros. Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros, en especial para cuando se acabe el aislamiento social y en su momento podamos salir ya de nuestras casas. Hoy nos deja oír esta palabra que escuchó el diácono Felipe cuando un ángel del Señor se le apareció. Si comienza la primera lectura y le dijo: levántate, levántate. Y así será cuando el Señor nos saque de casa. Nos dirá: levántate y marcha, ponte en camino. No para seguir viviendo como lo hacías sin Dios, no porque ya no soportas a la persona con que tú vives, ya sea tu esposa, tu esposo, tu madre, tu padre, tus hijos o tus hermanos, y ya te hartaste de escucharles. Levántate y marcha al encuentro de tanta buena gente que no conoce a Dios y que sin embargo está buscando la verdad. Lo venimos escuchando en varias veces en la primera lectura, con Esteban también, buscando la verdad, que es lo que hoy le sucedió a Felipe. Cuando él iba por el camino, vio venir a un etíope, que era un eunuco, ministro de Candace, reina de Etiopía. El ministro no quiere decir que sea alguien importante en ese tiempo. El ministro era el siervo, era tomado como el esclavo de una reina e iba haciendo en la carroza algo que muchos hoy hemos dejado de hacer, aun cuando tenemos el tiempo para hacerlo.
ir leyendo la Escritura. Muy bonito, ¿no? Él estaba leyendo el profeta Isaías e iba buscando la verdad, como hemos dicho. Aún siendo extranjero, quiere y tiene el deseo de entender esta palabra. A nosotros nos ha podido pasar miles de veces que hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios estando en un templo, estando en tu comunidad, en tu parroquia, pero no hemos sido capaces de entender. Alguien que no conoce a Dios, un extranjero, uno que no forma parte del pueblo judío, es quien realmente tiene deseos de entender esta palabra. Como quien dice, tú tienes la oportunidad de entenderlo, de comprenderlo, pero hay alguien afuera que aunque no tenga esa oportunidad de escuchar la palabra, quiere y tiene deseo de conocer a Dios allí, en esa verdad. Y he aquí donde, mientras preparaba esta homilía, me detuve un poco. Lo que el viajero, el eunuco, no entiende del libro de Isaías es lo mismo que no entendían los discípulos de Emaús. ¿Qué cosa? Y es por eso el profeta Isaías, ¿no? El escándalo de un Mesías sufriente. Claro, porque el pueblo judío no esperaba un Mesías sufriente. Esperaba un Mesías político que lo liberara de la esclavitud de los romanos. Y entonces Felipe hace lo que hizo Jesús con los discípulos de Emaús, se mete en su conversación. Podemos entender toda esta primera lectura y podemos aplicarla en nuestra vida a cómo nosotros podemos evangelizar. Se mete en su conversación y le dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Cuando coges la Sagrada Escritura, ¿entiendes lo que lees? Y entonces este eunuco le dice, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Nos sorprendíamos nosotros cuando a veces mirando un poco las redes, las noticias, cuánta gente tiene hambre de Dios. Hambre de escuchar su palabra, hambre de que alguien realmente le explique lo que es más importante. ¿Y qué sucede? Nos damos cuenta de que ahora es el tiempo de escuchar más la predicación y no tener miedo a anunciar el mensaje del Evangelio. Felipe se sube, se sienta con él y empieza a explicarle. Es lo que nosotros también estamos llamados a hacer. Cuando vemos a alguien que no entiende la palabra de Dios, o quizás nosotros mismos no lo entendemos, pidámosle a alguien que nos lo explique. No tengamos miedo, decir, no lo sé, quiero entender más de Dios. Y entonces le dice, ¿qué he de hacer? Sabemos muy bien que no podemos salir. ¿Qué te cuesta llamar a los tuyos? Explica a los demás lo que Cristo va haciendo contigo. Por eso el día de hoy escuchamos una palabra fantástica, que Dios ama a todos los hombres. Dios hace surgir el sol sobre buenos y malos, lo escuchábamos hoy en las laudes, y alimenta a todos, a hombres que creen y no creen en Él, y que muchas veces viven sin Él. No hace diferencia entre personas, lo que nosotros hacemos a veces a diario. A todos los guía y conduce, enseña todo a sus discípulos, nos instruye a todos a través de hechos que son de amor, es decir, con todas sus gracias. Dice el mismo Señor, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día.
Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Por medio de la escucha, querido hermano, de ser instruido por el Padre, de aprender de Él, tú eres atraído por Cristo y vas a Él. Cristo te atrae a través de la predicación de la Iglesia, que es la voz del Padre. Por eso, hoy nosotros no tenemos miedo de anunciar a Jesucristo, y lo hacemos más bien con mayor fuerza, porque es necesario escuchar la voz del Padre. Es necesario escuchar, aprender y obedecer. No endurezcas tu corazón, para que entonces seas atraído a Cristo y Él irá a ti. Dice el Señor, recibir este pan de vida eterna, su carne, cuando dice, yo soy el pan de la vida, y este pan vivo que baja del cielo hoy es para ti, se hace alimento para ti, te haces una sola carne con Cristo y el pan de la vida se hace tu alimento. Cuánto deseo comienza a arder aquí en lo profundo de nuestro ser, sabiendo que no somos capaces actualmente de poder comerlo, de poder alimentarnos de su carne. Pero queridos hermanos, aunque no podamos comer su carne, podemos escuchar hoy su voz, escuchar su palabra y hacernos uno con lo que Él quiere para nosotros. Un amor sobrenatural, un alimento que es cumplir su voluntad. Es un don del cielo, no es algo que puedo conseguir con mis propios esfuerzos, ni con mi propia fuerza. Es un don de Dios, gratuito y maravilloso. Gratuito, querido hermano, gratuito. No lo merecemos, pero Él nos lo da gratis. Hermanos, ya tenemos vida en nosotros porque nos lo comunica el mismo Cristo Jesús con su palabra y con su Eucaristía. Yo escuchaba de algunos hermanos, pero ¿qué problema hay? Si los hermanos no pueden vivir la Eucaristía, hagamos solo una liturgia de la palabra. Y yo decía, ¿cómo puedes tú dejar a aquellos que están necesitados, hambrientos de ese deseo de alimentarse de Cristo, no ver lo que Él hace delante de nosotros? Esta es la vida que consiguió para nosotros cuando entregó su carne en la cruz por la salvación de todos. No podemos, ahora más que nunca, dejar de lado la Eucaristía, sino más bien ser capaces realmente de hacer que ese deseo vaya creciendo cada vez más, para que cuando llegue el momento de que podamos encontrarnos otra vez aquí reunidos en torno al altar, seamos capaces realmente de decir, Señor, yo creo y tengo fe de que estás realmente presente aquí, en tu palabra y en tu Eucaristía. ¿Y qué te puedo comer realmente? Que puedo hacerme uno contigo. Que Dios, queridos hermanos, nos conceda la gracia de vivir en plena unión con Cristo Jesús. No tengamos miedo de dar testimonio de Él con nuestras vidas y palabras, para ayudar a Dios que se haga cercanía a todos los hombres. Nos quejamos muchas veces de que nadie nos habla de la palabra de Dios. Yo te pregunto a ti hoy día, ¿y tú qué haces para que a tus familiares, a tus conocidos, les llegue la palabra de Dios? No esperes que llegue primero a ti. Si tú ya lo escuchaste, haz que otros también lo escuchen. Haz que otros vean lo que Dios hace con cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas se han salvado? ¿Cuántas personas se han sanado? ¿Cuántas personas han encontrado la verdad en sus vidas? Y son capaces de decir realmente que Cristo vive y que Cristo está entre nosotros, que habita en nosotros. Pidámosle al Señor que Él verdaderamente nos conceda la sabiduría necesaria para dejarnos llevar por el Espíritu de Dios
que nos impulsa a anunciar a otros hermanos el amor, anunciar a otros la compasión, la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que Él nos conceda esta gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.